Increíble revelación. Un millonario descubre a una vendedora asombrosamente igual a su ex, Tra. Diego, un hombre hecho a pulso en las calles vibrantes de un barrio de México, se encontraba atrapado en su mundo de lujos y superficialidades. A pesar de ser un exitoso empresario, el eco de la tristeza lo seguía como una sombra. La muerte de su madre había dejado un vacío tan profundo que nada parecía poder llenarlo. Su relación con su padre, un hombre de carácter fuerte que nunca mostró afecto, era un constante recordatorio del dolor que arrastraba en su pecho. Mientras paseaba por el mercado local, inmerso en los colores y aromas de su infancia, un giro inesperado en su vida le esperaba. Fue en uno de esos puestos de artesanías donde sus ojos se encontraron con los de Ana. El mundo se detuvo por un instante. Aquella vendedora, con su risa y su energía vibrante, era un espejo de Lucía, su exnovia a quien no había podido olvidar. Aquella mujer que había desaparecido sin dejar rastro, llevaba consigo la carga de una dolorosa separación. Ana, inocente e imperceptible de lo que representaba, inició una conversación que despertó en Diego una mezcla de nostalgia y anhelo. Las palabras fluyeron entre ellos, como si llevaban años conociéndose, y en su charla, Diego empezó a recordar los sueños que había olvidado en su carrera por el éxito. Sin embargo, aquella conexión intensa lo llevó a un dilema moral que desestabilizó su mundo. Por un lado, estaba Lucía, el fantasma del pasado que lo atormentaba, un amor que se había desvanecido, dejando una herida. Por otro, Ana, quien representaba un futuro posible lleno de autenticidad y alegría genuina. La risa contagiosa de Ana era un soplo de aire fresco, en comparación con el vacío que a menudo lo rodeaba en su vida diaria. La paradoja de su situación lo tenía atrapado. Si decidía acercarse a Ana, significaría dar la espalda a los ecos de su pasado. Pero si elegía buscar respuestas sobre Lucía, podría abrir una herida aún más profunda. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Diego no podía dejar de pensar en Ana, esa mujer que parecía cambiarlo desde adentro. Su esencia lo conectaba con lo que una vez soñó, lejos de las decisiones frías y calculadas del mundo empresarial. Sin embargo, a medida que la relación se profundizaba, Diego no podía evitar cuestionarse, ¿estaba preparado para dejar atrás el dolor que significó Lucía? Las conversaciones con Ana lo llevaron a investigar la historia detrás de la abrupta partida de su exnovia. Fue entonces cuando descubrió secretos familiares de injusticia y sacrificio que resonaban en su propia vida. La revelación lo dejó aturdido, su corazón se detuvo, y una ola de angustia lo invadió. Todo se complicó, y la vida que había construido se desmoronaba bajo el peso de la verdad. El dilema se intensificaba. Diego se sentía vacío, su mente acelerando en un torbellino de emociones contradictorias. El futuro prometedor junto a Ana parecía desdibujarse por la sombra del pasado que nunca lo había dejado. Con el dilema en su pecho y el tiempo avanzando, la pregunta crucial inundaba su mente: ¿podía realmente dejar el pasado atrás y perseguir la felicidad que tanto anhelaba? Con cada pregunta, la presión emocional aumentaba, llevándolo al borde de una decisión que podría cambiar no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. La tensión se cerraba sobre él como una trampa, el destino acechaba, pero el camino hacia adelante estaba lleno de incertidumbres, dejando a Diego en un estado de conflicto interno que lo consumía. A medida que los días pasaban, Diego sentía como una nueva vida comenzaba a florecer a su alrededor. Cada encuentro con Ana lo llenaba con una vitalidad olvidada, despertando una parte de sí mismo que había estado dormida en el letargo del pasado. Sin embargo, esa misma luz que Ana irradiaba se convertía en un recordatorio constante del dolor que tanto esforzaba por superar. En su mente, la pregunta se repetía como un mantra sin respuesta: ¿podía realmente dejar atrás a Lucía? Las noches se convertían en sesiones de introspección.
Diego se sentaba en su oficina, las luces tenues reflejaban su figura en el cristal, y mientras revisaba informes de negocios, su mente vagaba hacia recuerdos de Lucía. Las risas compartidas, los planes a futuro, aquellos sueños que habían construido juntos. Una parte de él ansiaba descansar en ese pasado y revivir esas memorias, pero otra parte, la que había encontrado esperanza en Ana, luchaba por avanzar. Un día, decidido a enfrentar sus demonios, Diego contactó a un viejo amigo de la familia, un conocido de Lucía, esperando obtener respuestas sobre su exnovia. La conversación fue tensa, llena de silencios incómodos. La voz de su amigo temblaba al contarle la historia de cómo Lucía había tenido que marcharse a la vida que sentía que debía llevar, una carga que Diego nunca supo que existía. Las razones detrás de su partida estaban íntimamente ligadas a decisiones dolorosas en su familia, decisiones que asomaban cada vez más a la superficie mientras más profundizaba en esta búsqueda. Esa noche, Diego despertó en medio de la oscuridad, su mente dando vueltas. La revelación de lo que había enfrentado Lucía resonaba como un eco en su corazón. Se dio cuenta de que había estado buscando respuestas no solo para sanar su propio dolor, sino para justificar la incertidumbre que sentía hacia Ana. ¿Era posible amar a alguien nuevo y, al mismo tiempo, llevar la carga del pasado? La idea de acercarse a Ana le parecía cada vez más tentadora, pero también temía que al abrir su corazón, no pudiera escapar de la sombra que lo seguía. Se debía a sí mismo un intento, darle una oportunidad real a esa conexión. Sin embargo, esta nueva decisión le traía consigo una carga adicional. Si se encontraba feliz con Ana, ¿podría Lucía aceptar su elección? La intersección de su vida actual y el pasado era un laberinto emocional. La idea de renunciar a la imagen de la familia perfecta que en su mente había forjado alrededor de Lucía lo asustaba enormemente. ¿Qué tal si me arrepiento? La duda lo consumía, pero había un hilo de determinación que empezaba a tejerse en su interior. Se comprometió a abrazar el presente, con las buenas o malas decisiones que pudiera tomar. Decidido a ver a Ana y ser honesto sobre sus emociones, planeó un encuentro en un café local. Sabía que sería un punto de no retorno para él, pero la necesidad de una conversación sincera lo empujaba hacia adelante. Se sentía afortunado de poder experimentar esta conexión nuevamente, aunque el peso de su historia lo asediara. El día que se encontraron, Diego pasó de un estado de nerviosismo a una oleada de determinación. La mirada brillante de Ana lo enfrió solo por un instante, suficiente para que pudiera recordar la esencia de lo que quería construir. Él estaba preparado para comunicar todo lo que lo atormentaba, pero también lo que quería abrazar. La mesa estaba servida, y la oportunidad forjaba su destino. Sin embargo, justo cuando las palabras comenzaban a salir de sus labios, sonó su teléfono. Un mensaje de un número desconocido hizo temblar en su mano. Una simple frase, estoy de vuelta. El aire se volvió denso, y un escalofrío recorrió su espalda. El pasado de Diego no solo lo acechaba, sino que parecía haber regresado para reclamar su lugar. Ahora, frente a Ana, la decisión que tanto había estado buscando enfrentaba una nueva complicación que podría arruinar todo lo que había empezado a construir. ¿Sería capaz de manejar el regreso de Lucía, o el ciclo de dolor? ¿Lo atraparían de nuevo? Las palabras se congelaron en la lengua de Diego. El mensaje resuena como un trueno en su cabeza, provocando una tormenta de emociones que amenazan con desbordarse. Miró a Ana, que lo observaba con una mezcla de curiosidad y ansiedad, sin saber que su mundo interior temblaba al borde de un abismo. ¿Cómo podría explicarle que su pasado había regresado, justo en el momento en que estaba decidido a avanzar? Ana, consciente de su desconcierto, rompió el silencio. «Diego, ¿estás bien?» Su voz atraviesa el espacio, tensa. Esa simple pregunta lo ancla a la realidad y le recuerda la importancia de la sinceridad. Sin embargo, una oleada de dudas lo golpea. ¿Debería compartir su sufrimiento? La carga del ayer pesaba sobre sus hombros, y al mismo tiempo, el brillo en los ojos de Ana representaba la posibilidad de un futuro lleno de esperanza. El inminente regreso de Lucía era un desafío que no solo amenazaba su vínculo con Ana, sino que también lo forzaba a enfrentar la esencia de sus propios temores. Era el momento de confrontar los sentimientos que había estado evitando. Con un suspiro profundo,
decidió que debía ser honesto, aunque eso implicara abrir una herida que aún no había sanado por completo. Recibí un mensaje, comenzó a decir, con los ojos fijos en Ana. Es de Lucía. Me acaba de decir que está de vuelta. Las palabras, difíciles de articular, flotan en el aire entre ellos, pesadas y cargadas de significado. Ana se quedó en silencio, su respiración se detuvo como si el tiempo hubiese congelado el momento. Después de un instante que pareció eterno, ella asintió lentamente, una mezcla de sorpresa y compresión en su expresión. Diego sentía como si se desnudara ante ella, cada fibra de su ser emitiendo un grito de auxilio por la confusión que lo abrumaba. ¿Cómo podía explicar que, a pesar de su amor por Ana, la sombra de Lucía seguía teniendo un poder abrumador en su vida? La forma en que Ana lo miraba lo instaba a hablar más, pero el temor a herirla lo mantenía en vilo. Ana rompió el silencio. ¿Y cómo te sientes al respecto? La pregunta lo capturó en su propia trampa emocional. Su mente se agitaba, buscando consuelo y respuestas. Tenía que confrontar sus propios miedos, lo que había dejado atrás y su vulnerabilidad ante la posibilidad de arrepentirse de seguir adelante. Pero, ¿realmente quería regresar a esa vida, o era simplemente el eco de un amor que ya no existía? La conversación se tornó más intensa, un tira y afloja emocional. Diego se dio cuenta de que debía definir qué tipo de vida deseaba, una en la que las memorias de Lucía lo anclaran al pasado, o una en la que pudiera construir algo nuevo y emocionante con Ana. Era un momento decisivo que podría transformar su futuro. Lo que más me aterra es que este regreso incompleto puede arruinar lo que hemos generado tú y yo, confesó, buscando la honestidad en sus palabras. Pero al mismo tiempo, me da miedo no saber si puedo dejar atrás lo que fui. Su mente se llenaba de imágenes de lo que pudo haber sido. Ana lo observó intensamente, su expresión indicaba la profundidad de su propia comprensión. Diego, no estoy aquí para reemplazar a Lucía, respondió Ana con firmeza, dejando en claro su posición. Estoy aquí por ti, con la esperanza de explorar lo que podemos construir juntos. No pretendo ser una opción de segundo lugar. Su voz, fuerte y clara, resonó con la fuerza de la verdad que necesitaba escuchar. Esa afirmación tomó forma en la pena y la esperanza que coexistían en él. Esa noche, el dilema no había desaparecido, más bien, se había incrementado. Ahora enfrentaba no solo su pasado, sino también su presente con Ana. La elección ya no se trataba solo de dos personas, se trataba de sus deseos, su valía y, sobre todo, de la manera en que definiría su futuro. El momento se sentía como si estuvieran parados en la cima de una montaña, mirando hacia el abismo que dividía lo que habían vivido y lo que podían alcanzar. Diego se dio cuenta de que estaba en un camino de redescubrimiento personal, debía decidir quién quería ser, más allá de las sombras que lo perseguían. De pronto, el teléfono vibró otra vez en la mesa. La pantalla iluminó el rostro de Diego y, al mirar, leyó la advertencia de un segundo mensaje de Lucía que decía simplemente, necesitamos hablar. La decisión que había tomado hasta ese instante parecía burlarse de su reciente claridad. La presión aumentó, y un nuevo conflicto surgió en su mundo quebrantado. Diego se enderezó, comprendiendo que, para afrontar el regreso de Lucía, debía primero enfrentarse a sí mismo. Había llegado el momento de hacer frente a sus decisiones y definir con quién quería estar realmente. La felicidad era su objetivo, pero el miedo a perder más cosas le apretaba el pecho. La tensión entre el pasado y el presente crecía mientras Diego se preparaba para la batalla que estaba a punto de desatarse en su vida. La pregunta ahora era si tendría la fortaleza para elegir su camino, o si el pasado lo consumirá antes de que pueda encontrar su respuesta. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, bañando la habitación en un suave color dorado. La calidez de la escena contrastaba con la tormenta interna que desgarraba a Diego. Mientras su mente giraba bajo la presión de la incertidumbre, sintió una marea de impulsos contradictorios empujándolo en direcciones opuestas. Por un lado, la urgencia de descubrir que necesitaba Lucía, por otro, un deseo apremiante de proteger lo que había construido con Ana. Diego se dio cuenta de que, en este momento decisivo, cada elección lo perfilaba de formas que aún no comprendía. Cada interacción había sido un ladrillo en la construcción de su identidad,
y cada decisión próxima lo empujaba hacia los cimientos del hombre que podría llegar a ser. Con un pulso tenso, levantó el teléfono y leyó nuevamente el mensaje de Lucía. Necesitamos hablar. Esa frase encendía las alarmas en su interior. El temor de ser arrastrado de nuevo a su pasado lo llenaba de una mezcla de ansiedad y determinación. Era el momento de evaluarse a sí mismo sinceramente. ¿Era verdaderamente feliz con Ana, o su felicidad era un mero refugio ante lo que conocía? Cuando su mente viajaba a esos recuerdos, se encontró con un verdadero dilema, la nostalgia por lo conocido versus la promesa de lo desconocido que había comenzado a experimentar junto a Ana. La decisión de responderle a Lucía era más que una elección momentánea, era un acto fundacional en su viaje de autodescubrimiento. Diego sabía que no podría seguir adelante sin antes entender el peso de su pasado y cómo influía en sus decisiones presentes. En ese instante, se dispuso a crear un marco de referencia claro para evaluar la situación. Tomó una respiración profunda y se sentó en la mesa. La conversación con Ana aún pulsaba en su memoria, y sus palabras resonaban en su mente como un mantra: no estoy aquí para reemplazar a Lucía. Esa afirmación le dio un impulso inesperado. En lugar de enfocarse en la angustia que le generaba el futuro incierto, decidió mirar hacia adentro. ¿Quién era él en este triángulo emocional? La profunda conexión que había desarrollado con Ana merecía ser explorada, y su valor personal les debía mucho a ambos. Mientras tomaba conciencia de sus emociones, Diego empezó a abrir la puerta a nuevas posibilidades. Se preguntó, ¿qué pasaría si dijera que estaba listo para enfrentar mi pasado, pero también para proteger mi presente? La respuesta no era sencilla, pero en su corazón, una chispa de determinación se encendió. Acorde a su nuevo estado mental, decidió que era hora de comunicarse con Lucía. Prepararía sus palabras con meticulosidad, no solo como una forma de cerrar ciclos, sino para reafirmar sus intenciones con Ana. Cada palabra contaría en el lienzo de su identidad, y en el horizonte, comenzó a vislumbrar lo que podría ser su vida si decidía abrazar el futuro. Con claridad renovada, escribió un mensaje a Lucía: claro, hablemos. Pero lo que tenemos que discutir irá mucho más allá de lo que fue. Su dedo se detuvo antes de enviar el mensaje. En ese momento de vacilación se dio cuenta de que había tomado una decisión crucial: ya no permitiría que su pasado lo definiera ni interfiriera en su futuro. Despedirse de Lucía significaba abrirse a la autenticidad que había comenzado a florecer con Ana. El teléfono vibró de nuevo, ahora con una notificación de Ana, que preguntaba si quería salir a dar un paseo. Una burbuja de calidez envolvió a Diego al leer sus palabras. Era el momento de reforzar sus lazos, de descubrir juntos las posibilidades del mañana. Mientras se preparaba para salir, una sensación de esperanza llenó su pecho. Se había comprometido a no solo enfrentar su pasado, sino a luchar por su futuro. Introspectivamente, se dio cuenta de que los desafíos no se acababan, pero comenzaba a ver los conflictos como oportunidades para crecer. Al dejar la casa, Diego sintió que la tormenta interna había comenzado a calmarse. Sin embargo, esas nubes de Lucía aún flotaban en el horizonte. Sabía que una confrontación inevitable estaba a la vuelta de la esquina. Este conflicto sería el verdadero propulsor de su crecimiento personal. Una pregunta persistente le asaltó en ese momento: ¿podría realmente estar listo para deshacer su pasado y aún así florecer con Ana? Mientras las calles se deslizaban frente a él, la incertidumbre volvió a deslizarse en su mente como un susurro traicionero. Pero ahora, estaba preparado. Lo que siguiera sería un verdadero testimonio de su transformación. Cuando llegó al parque, avistó a Ana, sonriente e iluminada por la luz del atardecer. Sus corazones estaban unidos en una búsqueda conjunta. Desde un lugar más auténtico, Diego sentía que estaba listo para explorar lo que significaba amar sin ataduras del ayer. Sin embargo, al fondo, la sombra de Lucía continuaba acechándolo, lista para enredarse de nuevo en su vida. La vida de Diego estaba a punto de dar un giro inesperado, y él se encontraba al borde de un descubrimiento que podría cambiar el rumbo de todo lo que había construido. ¿Sería capaz de dejar atrás su pasado y mirar al futuro sin miedo? La respuesta comenzaría a revelarse en la próxima conversación.
El aire fresco del parque rodeaba a Diego y Ana, ofreciendo un breve respiro ante el intenso calor emocional que aún lo mantenía alerta. A medida que caminaban juntos, la naturalidad de su interacción despertaba en él sensaciones que había creído reservadas para los recuerdos. Pero, a la vez, cada risa y cada mirada compartida iba acompañada del inquietante eco de Lucía, un recordatorio de que las sombras a menudo se asoman cuando uno intenta disfrutar de la luz. Ana se detuvo un momento, mirando hacia el cielo que comenzaba a oscurecerse con tonos violetas. ¿Todo bien?, preguntó, mostrando esa preocupación genuina que la caracterizaba. Diego se encontró a sí mismo dudando entre el deseo de abrir su corazón y el temor a parecer vulnerable. Solo estoy, reflexionando sobre mi pasado, confesó, sintiendo que, con cada palabra, se abría un capítulo que aún no había terminado de leer. Ana asintió lentamente, con una expresión que combinaba empatía y curiosidad. Es importante mirar hacia atrás, pero también lo es avanzar hacia adelante. ¿Tienes claro qué quieres, Diego? Sus palabras resonaron profundamente. Era el desafío que necesitaba establecer consigo mismo, ¿qué realmente quería? La idea de seguir construyendo su vida con Ana era un impulso poderoso, pero lo opuesto también lo invadía. Lucía era una parte del mosaico que había compuesto su identidad y dejarla atrás no era tan sencillo. Mientras caminaban, Diego sintió una aparición inminente de emociones contenidas. Sin embargo, evitar hablar sobre Lucía no era una opción, era su presente actuando como un faro que lo guiaba de regreso al pasado. Tenía que plantearlo. Ana, quiero ser sincero contigo sobre algo que me ha estado perturbando. Se detuvieron frente a un hermoso estanque, donde la luz de las estrellas comenzaba a reflejarse en el agua tranquila. Al inhalar hondo, Diego se permitió sentir el peso de sus decisiones pasadas, lo que le dio el valor para seguir. Lucía ha estado en mi mente. No quiero que eso se interponga entre nosotros. La reacción de Ana fue rápida, su mirada vio la sinceridad pero también una sombra de inseguridad, su belleza se tornó ligeramente melancólica. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Su tono lo hizo cuestionarse aún más. ¿Era posible que su conexión se viera amenazada por el fantasma de su ex? Diego pasó su mano por su cabello, un gesto nervioso que hacía mucho tiempo no utilizaba. No lo sé. Solo sé que no quiero que Lucía controle mi vida. Estoy aquí, contigo, y eso significa mucho para mí. Su voz temblaba, pues cada palabra era un paso en una cuerda floja de emociones. Ana se acercó, tocando ligeramente su brazo, una plantilla de apoyo emocional que lo anclaba al momento presente. La razón por la que había elegido estar a su lado se comenzaba a manifestar como una necesidad profunda, la búsqueda de autenticidad y libertad en una relación que lo inspirara a ser mejor. Mientras compartían esos instantes de vulnerabilidad y conexión, Diego comenzó a descubrir un nuevo aspecto de sí mismo, un hombre capaz de enfrentarse a sus demonios internos y de abrazar el amor sin reservas. Anticipándose a la conversación inminente con Lucía, entendió que debía ser poderoso no solo por su decisión, sino también por la valentía de ser transparente y demostrar su valía. Pero la tranquilidad que empezaba a formarse en su interior se vio interrumpida cuando recibió una notificación de su teléfono. Era un mensaje de Lucía: creo que necesitamos hablar en persona. Hay cosas que debo decirte. El corazón de Diego se aceleró, la preocupación volvió a filtrarse en sus pensamientos. Era la oportunidad de cerrar ciclos, pero también el riesgo de abrir viejas heridas. Ese pequeño instante de temor le hizo preguntarse, ¿acaso estaba listo para enfrentar a Lucía? Con cada paso que daba junto a Ana, la línea entre su pasado y su futuro se volvía cada vez más delgada. Mientras miraba el reflejo distorsionado de su rostro en el estanque, comprendió que el siguiente paso podría definir no solo su relación con Lucía, sino también su crecimiento personal. ¿Podría Diego manejar esta confrontación sin que arrastrara consigo todo lo que había construido con Ana? Una sensación de nerviosismo y determinación lo invadió al preguntarse qué revelaciones le aguardaban y cuál sería el precio de su autenticidad en el camino hacia el amor y la libertad que siempre había anhelado. Diego se quedó inmóvil por un momento, la luz parpadeante de su teléfono en la oscuridad iluminando su rostro con un resplandor tenue.
El mensaje de Lucía resonaba en su cabeza como un tambor, marcando el compás de su creciente ansiedad. ¿Era realmente el momento de abrir ese viejo capítulo? Había tomado decisiones, se había esforzado por construir una vida que significaba algo y Ana era una parte integral de esa búsqueda. Pero el peso de su pasado no era algo que pudiera ignorar eternamente. Con la respiración entrecortada, miró a Ana. Su cercanía era un bálsamo, pero la sombra de Lucía se proyectaba en la distancia. Diego necesitaba decidir qué hacer y, más importante aún, quién quería ser. ¿Sería el hombre que dejaba que el pasado se interpusiera en su presente, o el que tomaba control de su narrativa? Diego, ¿estás bien? La voz de Ana lo sacó de su trance. Esa chispa de preocupación le daba ánimos, sintiendo en su pecho una necesidad urgente de poner en orden no solo sus pensamientos, sino también su vida. Quiero que sepas que estoy aquí para ti, en todo momento. Sus palabras se entrelazaron con los latidos acelerados de su corazón. Era cierto. Hacía meses que había comenzado un camino de autodescubrimiento, y aunque la lucha era duradera, su conexión con Ana parecía ser el motor que necesitaba para avanzar. Pero el futuro que sabía podía tener con ella dependía de su capacidad para confrontar lo que había dejado atrás. Necesito hablar contigo, Ana, dijo, su voz temblando ligeramente. Sobre Lucía. La forma en que pronunció su nombre sentía como si arrastrara consigo un peso que solo podía ser levantado si estaba dispuesto a abrirse por completo. Ana asintió, dispuesto a escuchar. Entiendo que sientas que hay cosas no dichas. Hablemos. Diego inhaló profundo, cargando su pecho con el aire que necesitaba. Lucía fue una parte importante de mi vida. Aprendí mucho de ella, pero lo que tuvimos también fue doloroso y desgastante. Quiero cerrarlo de una vez por todas, pero no puedo hacerlo si sigo llevando su peso conmigo. No es justo contigo ni para mí. La seriedad del momento se profundizaba a cada palabra. Ana lo miraba con esos ojos que reflejaban tanto cariño como inquietud. Sabes que te respeto y que, independientemente de lo que decidas hacer con tu pasado, eso no cambia lo que siento por ti. Pero quiero que seas sincero no solo conmigo, sino contigo mismo. ¿Qué es lo que realmente deseas? La pregunta lo atravesó como un rayo en medio de una tormenta. Diego entendió que esta era su prueba, no solo debía buscar su propia verdad, sino también fortaleza para actuar sobre ella. La ansiedad se mezclaba con una renovada determinación, y comenzó a ver su propia imagen reflejada en el agua. Al fin y al cabo, se estaba reconstruyendo. No quiero perder lo que hemos empezado, afirmó Diego. Pero si no resuelvo esto, siempre habrá un espacio vacío entre nosotros que no podré llenar. Su voz era firme, su mirada intensa. Ana sonrió levemente, pero pudo notar un ligero temblor en sus manos. Entonces adelante, hazlo. Habla con Lucía. Pero ten cuidado de no abrir viejas heridas sin tener el corazón dispuesto a sanar. El consejo de Ana resonó en su mente como una campana. Era el momento de ser auténtico, no solo en su relación con Ana, sino también consigo mismo. Tenía que encontrar una forma de abordar esa conversación con Lucía que lo liberara de las cadenas de su propio pasado. Sin embargo, una nueva notificación apareció en su móvil, un recordatorio inquietante de que el momento de la verdad se acercaba. La reunión con Lucía era inminente y no podía eludirla. Se sintió inmerso en una tormenta de emociones contradictorias, el deseo de sanar y la urgencia de avanzar. Había llegado el instante de enfrentar lo que podría ser el cierre o la reactivación de viejas heridas. Diego miró a Ana, sintiendo que este nuevo paso podría ser la clave no solo para su propia fortaleza, sino también para solidificar lo que estaba construyendo junto a ella. ¿Tendría el valor de caminar hacia el futuro sin que el pasado lo atrapara como un eco distante? Con cada paso hacia su inminente encuentro con Lucía, la pregunta ardía en su interior: ¿tendría la fuerza necesaria para redefinir su historia o acabaría atrapado en un ciclo sin fin? La respuesta estaba a punto de revelarse, y la incertidumbre se deslizó como una sombra en su camino. Diego se sumergió en sus pensamientos mientras caminaba por las calles adoquinadas, cada paso resonando como un eco de su inquietud. La noche cobraba vida con el murmullo de las luces y las sombras de los edificios,
pero nada de ello lograba apagar la opresión en su pecho. La imagen de Lucía lo atormentaba, como un mantra que no podía dejar atrás. El mensaje de Lucía lo hacía sentir como si cargara un enorme peso que amenazaba con aplastarlo. Al llegar al café, el encuentro estaba programado para las 7. Se encontraba a 5 minutos de enfrentarse a la mujer que había definido, en gran medida, su pasado. No era simplemente una reunión, era un examen de su crecimiento personal. ¿Podía realmente enfrentar a Lucía sin dejarse atrapar por viejas emociones? El ansia por la respuesta lo invadía. Entró al café y, con su carácter habitual, intentó concentrarse en el ambiente. Las sillas de madera crujían bajo el peso de las conversaciones ajenas, y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el perezoso vaivén de la música de fondo. Pero su mente estaba ocupada en el diálogo interno más que en el exterior. Había realizado tareas de introspección, analizando sus emociones, sus errores, y las lecciones aprendidas. Sin embargo, afrontar a Lucía sería un reto diferente. La puerta se abrió y, en un instante de suspenso, sus ojos se encontraron. Allí estaba Lucía, con esa same sonrisa que aún resonaba en su memoria, pero ahora solo era un eco de lo que había sido. Se acercó a la mesa con una calma que Diego envidiaba. Ella estaba radiante, pero a pesar de su apariencia, Diego sabía que no podía dejarse engañar por las apariencias. «Hola, Diego», dijo ella con un tono que intentaba ser ligero, como si nada de lo que había ocurrido entre ellos pesara en sus palabras. «Hola, Lucía», respondió él, sintiendo su voz más fuerte de lo que esperaba. «Gracias por venir». Se sentaron, y tras un momento de intercambio de miradas, Diego entendió que debía dirigirse a lo esencial. «Quiero ser directo. Hay muchas cosas que necesitaba decir». La atención de Lucía se centró en él, y en el brillo de sus ojos, Diego pudo ver una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Su mente retrocedió a los tiempos en los que se perdía en la confusión de su relación, las discusiones, el dolor y las promesas no cumplidas. Sin embargo, en este nuevo capítulo de su vida, esas memorias dolorosas estaban matizadas por la esperanza. «Me he dado cuenta de que no hemos cerrado nuestro capítulo», continuó. «Durante mucho tiempo, he tenido miedo de quedarme atrapado en el pasado. Tengo una relación con Ana, y comprendo que mi historia con ella no podrá ser plena mientras no resuelva esto contigo». Lucía asintió lentamente, como si cada palabra cayera en un profundo silencio entre ellos. «Siempre supe que tenía que volver a hablar de nuestra ruptura. Pero fue difícil». «Es difícil», reconoció Diego, sintiendo el peso de la vulnerabilidad en la mesa. «Pero tengo que dejarlo ir. Tanto para ti como para mí. Quiero entender qué significamos, si es que algo de lo que pasamos sigue siendo relevante». El diálogo fluyó, y mientras intercambiaban recuerdos y emociones, Diego percibió el crecimiento en sí mismo. La fragilidad del pasado ya no lo sometía, en vez de eso, le daba fuerza para rediseñar su narrativa. Habló de sus sueños, de cómo había cambiado y de cómo había tratado de reconstruirse. El tiempo pasó volando, y de repente, el café estaba más vacío. Caro Diego no quería apresurarse a concluir ese capítulo. Era un ciclo que merecía ser discutido con la profundidad que requería, sin evasivas. Lucía, visiblemente emocionada, se despidió con un suave gracias por ser honesto. Sin embargo, mientras Diego salía, sintió que algo más latente había quedado en el aire. Una notificación en su teléfono lo hizo detenerse, era un mensaje de Ana que decía, «¿Todo bien? Estoy pensando en ti». El mensaje lo llenó de inquietud y felicidad a la vez, pero también un sentido de urgencia. ¿Podría aferrarse a lo que había construido? Mientras las luces del café se desvanecían detrás de él, Diego se dio cuenta de que estaba al borde de una revelación. Tenía que decidir qué futuro construir, pero aún había aspectos por resolver. Se dio la vuelta y sintió una energía renovada, un impulso de avanzar en su camino personal. El pasado comenzaba a desvanecerse, pero el eco de sus decisiones futuras todavía resonaba. ¿Podría encontrar la respuesta en sí mismo antes de que el pasado lo reclamara de nuevo? La siguiente etapa de su viaje prometía ser un desafío, y él estaba listo para enfrentarlo, pero lo desconocido también lo atrapaba.
¿Sería capaz de enfrentar esta nueva lucha sin que las viejas heridas volvieran a abrirse nunca más? Diego respiró hondo mientras se alejaba del café. La conversación con Lucía llenó su mente de pensamientos dispersos. Había tomado la decisión de enfrentar el pasado, pero el camino hacia el futuro seguía lleno de incertidumbre. Se sentía dividido entre el deseo de cerrar viejas heridas y la urgencia de consolidar su nueva vida con Ana. La dualidad de sus emociones le causaba un torbellino interno. Al regresar a casa, Diego revisó nuevamente el mensaje de Ana. Se sintió culpable por dudar, pero había algo dentro de él que tambaleaba entre lo que había construido y lo que aún lo atormentaba. Tentado a responder, se detuvo. Era evidente que su crecimiento personal estaba ligado tanto a lo que había aprendido como a los pasos que decidiera dar en ese momento. Decidió dejar el celular a un lado y lanzó una mirada a su reflejo en un espejo. Ahí estaba él, más fuerte que antes, pero aún con cicatrices que contar. La imagen despertó en él una necesidad de seguir el proceso de autoconocimiento que había comenzado. ¿Qué quería realmente de su vida? ¿Podría permitir que sus decisiones estuviesen dictadas por viejas emociones, o era el momento de afirmar su nuevo camino? Al día siguiente, en el trabajo, Diego se sintió atrapado en la rutina. Cada tarea la realizaba mecánicamente, como un autómata que había olvidado su propósito. Sin embargo, algo dentro de él lo instaba a buscar nuevos desafíos. Su trabajo en la empresa de publicidad había dejado de ser un espacio de aprendizaje, se había convertido en una zona de confort que lo mantenía estancado. Mientras contemplaba el horizonte desde su oficina, una idea comenzó a tomar forma. ¿Por qué no aprovechar sus vivencias y experiencias, tanto las buenas como las malas? Decidido a compartir su historia, pensó en crear un blog donde pudiera expresar sus emociones, reflexiones y aprendizajes. ¿Podría ayudar a otros que, como él, luchaban con las sombras del pasado? La idea resonó dentro de él, como un eco que lo instaba a actuar. Con un renovado sentido de propósito, Diego se sentó frente a su computadora. El primer artículo estaba lleno de emociones crudas y sinceras. Escribir, se dio cuenta, era una forma de liberación. Plasmar en palabras sus luchas lo ayudaba a observar su trayectoria desde una nueva perspectiva. Mientras trabajaba en el blog, comenzó a recibir comentarios de lectores que se sentían identificados. La conexión que generó con ellos le dio una inusitada sensación de comunidad, algo que no había sentido en mucho tiempo. Con cada publicación, Diego se reencontraba con partes de sí mismo que había enterrado en el dolor. Sin embargo, cada vez que escuchaba un sonido de notificación en su teléfono, su corazón saltaba. La balanza entre la relación con Ana y la conexión renovada con su pasado seguía en tensión. Un día, mientras escribía sobre la importancia de dejar ir, un nuevo mensaje de Lucía apareció en su pantalla. ¿Podemos hablar de nuevo? Creo que hay más que decir. Diego se detuvo y la pregunta se abrió en su mente como una herida que aún no había sanado. ¿Era el momento de dar un paso hacia atrás en su proceso de sanación, o podría utilizar esa conversación para fortalecer su nuevo yo? El tamborileo de su corazón resonaba mientras lidiaba con la decisión. La incertidumbre lo llenó, pero había algo en su interior que le decía que cada reto era una oportunidad. Con el pulso agitado por la expectativa, tomó el teléfono y se preparó para responder. La pregunta que dominaba su mente era si aquel encuentro podría ser la clave para desechar de una vez la carga del pasado y avanzar hacia un futuro lleno de posibilidades. ¿Estás listo para enfrentarlo todo, Diego? Se preguntó en un susurro. La respuesta estaba a punto de revelarse, y era evidente que cada paso que diera a partir de ahí podría cambiar el rumbo de su vida para siempre. Diego cerró los ojos y dejó que un par de respiraciones profundas lo anclaran en el presente. La voz de Lucía resonaba en su mente, pero también lo hacían las palabras de Ana, llenas de amor y comprensión. ¿Cómo podría elegir entre dos caminos que parecían tan opuestos? La dualidad de su vida lo empujaba a un lugar de tensión, cada decisión que tomara podría definir quién sería. Con un surco de determinación, comenzó a escribir su respuesta a Lucía. Sí, claro. Pero antes de enviar el mensaje, se detuvo. La simplicidad de esas palabras le pareció una traición a sus propios sentimientos, así que respiró de nuevo. Tenía que ser honesto,
primero consigo mismo. El hecho de que Lucía quisiera hablar podía ser una oportunidad para cerrar esa puerta de una vez por todas. Sin embargo, la curiosidad lo invadía, un eco de sentimientos no resueltos que lo instaba a explorar esa conversación. Decidió concretar la cita. Cuando llegó el día, se enfrentó a su reflejo antes de salir. Se veía bien, pero era el interior lo que necesitaba estar establecido. De camino al café donde se encontrarían, repitió, como un mantra, el objetivo de la reunión: indagar, entender y, sobre todo, alinear su pasado con su presente. La preparación mental era tan importante como la elección de las palabras adecuadas. Al llegar, se encontró con Lucía. Su mirada era intensa, llena de emociones que no podía evadir. «Gracias por venir», dijo ella, rompiendo el silencio tenso que se había instalado entre ellos. Diego sonrió, un gesto de complicidad que traía consigo años de historia. Se sentaron y comenzaron a hablar. Lucía compartió sus luchas, como había tratado de seguir adelante después de su separación, como él. Sin embargo, en cada frase que pronunciaba, Diego reconocía matices de sí mismo. No era solo su voz lo que resonaba, era su propio proceso lo que observaba desde un lugar de reflexión. Ella hablaba de sus aspiraciones, y era como si él escuchara su propia historia contada desde otra perspectiva. Se dio cuenta de que Lucía también estaba luchando por su crecimiento personal, un cambio que Diego había comenzado hace no mucho. A medida que la conversación avanzaba, emergieron recuerdos y risas entre ellos. Sin embargo, también surgieron emociones y palabras que nunca fueron dichas. Diego pudo sentir que el dolor compartido no se trataba solo de una pérdida, sino de una profunda conexión que ambos habían llevado en sus corazones. Lo que había empezado como una conversación para cerrar el pasado, se tornó en una reafirmación de lo que había aprendido de esa etapa de su vida. De regreso a casa, el camino estaba nublado por la reflexión. Esa conversación había dejado huellas en su mente. Si bien pudo sentir el alivio de una conversación necesaria, también había encontrado indicios de que su evolución personal no dependía únicamente de cerrar capítulos, sino de entender cómo cada experiencia había moldeado su nueva identidad. Este encuentro había despertado en él un anhelo por seguir explorando no solo su pasado, sino también su futuro. Decidido a compartir este nuevo aprendizaje en su blog, una idea robusta surgía en su mente. Tal vez no solo necesitaba escribir sobre cómo dejar ir, sino también sobre lo que significaba renacer. Antes de dormir, revisó las notas que había tomado tras la charla con Lucía y se preguntó si había realmente cerrado esa puerta. Y entonces, un nuevo mensaje de Ana apareció: ¿te gustaría pasar el fin de semana juntos? He preparado algo especial. Mientras miraba la pantalla, la disyuntiva se presentó de nuevo. ¿Era capaz de construir un nuevo futuro mientras dejaba atrás anclas emocionales que habían quedado en el pasado? ¿Podría avanzar sin olvidar? Cada respuesta parecía generar más preguntas, y justo en ese instante, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Diego comprendió que no se trataba solo de elegir entre un lugar u otro, sino de integrar todas sus experiencias para formar el hombre que estaba destinado a ser. Sin embargo, la incertidumbre seguía acechando, y esa llamada del pasado era un recordatorio persistente. El futuro había llegado cargado de posibilidades, pero la pregunta que le quedó resonando en el pecho era: ¿estaba realmente preparado para abrazar todo lo que vendría a continuación? Diego estaba a punto de entrar en una nueva fase de su vida, una que prometía ser un camino hacia la realización personal. El encuentro con Lucía había dejado claro que, aunque el pasado siempre tendría un lugar en su historia, no tendría que ser el único capítulo que definiera su futuro. Había enfrentado sus viejas emociones y encontrado una renovada visión de sí mismo. Aquella conexión con Lucía se había transformado en historia cerrada, una lección que lo había preparado para acogerse en el presente que estaba construyendo junto a Ana. Con cada día que pasaba, su vínculo con Ana fluía con más naturalidad. El brillo de sus ojos y su risa resonaban como un canto a la vida que Diego había olvidado. Después de su conversación con Lucía, sintió una carga levantarse de su pecho. Había abrazado la vulnerabilidad, y ahora, cada vez que miraba hacia el futuro, lo hacía con una renovada confianza.
Para Diego, la vida era ahora un lienzo en blanco, lleno de posibilidades. Un sábado soleado, decidieron realizar una caminata en un parque que ambos adoraban. Diego aprovechó la ocasión para compartir con Ana todo lo que había reflexionado desde su charla con Lucía. La honestidad en su voz llenó el espacio entre ellos de una energía vibrante. Ana, he dado un paso importante hacia mi propia transformación. Hablar con Lucía me ayudó a entender que el pasado no define nuestro futuro, confesó Diego, sintiendo cómo la armonía de su conexión se fortalecía. Ana sonrió, reconociendo lo que eso significaba. Me alegra escuchar eso, Diego. Lo que construimos es real, y siempre has tenido ese potencial dentro de ti. Cada paso hacia adelante que tomas te acerca más a la persona que estás destinado a ser, dijo. Sus palabras resonaron en el corazón de Diego como la validación que siempre había necesitado. Saber que Ana lo apoyaba en su viaje de autodescubrimiento le daba aún más valor. El fin de semana que siguió fue una celebración de la vida. Comenzaron a llenarlo de momentos significativos, cenas improvisadas, risas compartidas y conversaciones profundas. Era claro que estaban construyendo algo especial, un espacio que no solo aceptaba el pasado, sino que también honraba el presente. Una noche, mientras se sentaban a contemplar el cielo estrellado, Diego decidió dar un paso más en su proceso de transformación. Sin embargo, esta vez, sería un paso más público. Tomando valor, le habló a Ana sobre su blog. Quiero compartir mi historia. No solo lo que viví con Lucía, sino también lo que significa para mí este renacimiento. Siento que podría ayudar a otros que enfrentan sus propios desafíos. Ana asintió con emoción, ofreciendo apoyo incondicional, asegurando que Diego debía darle a su voz el reconocimiento que merecía. Así fue como Diego, con el respaldo de Ana, empezó a compartir su viaje en línea. Cada artículo resonaba con su autenticidad, capturando no solo su lucha, sino también sus victorias. La voz que había encontrado se convirtió en una luz guía para otros, y pronto su blog ganó popularidad. Los comentarios elogiosos de lectores que se sentían reflejados en su historia le dieron no solo satisfacción, sino también un fuerte sentido de comunidad. Con el tiempo, Diego se encontró en un lugar muy diferente al que había comenzado. No solo había dejado atrás el dolor que le causó Lucía, sino que había transformado esa experiencia en una fuente de poder. Miraba su vida con confianza, las sombras del pasado ya no lo asediaban. Había aprendido que las experiencias, por dolorosas que fueran, podían servir como trampolines hacia un futuro lleno de esperanza. Su relación con Ana prosperaba, y ese vínculo, construido sobre la honestidad y la vulnerabilidad, le proporcionaba el espacio y la seguridad que siempre había buscado. Al mirar hacia atrás, Diego vio su viaje como un ciclo de crecimiento. Había enfrentado el dolor, pero también había conquistado el miedo. La muerte de su madre y la ausencia de afecto de su padre podían seguir como sombras a su alrededor, pero esas experiencias no definirían su historia. En lugar de ser un hombre cargado de duelos, Diego se convirtió en un narrador de su propia vida, un hombre con un futuro brillante ante él. En una fría mañana de domingo, mientras tomaba un café en la terraza de su casa, recibió un mensaje de Lucía que decía: «Te deseo nada más que felicidad en este nuevo capítulo de tu vida». Diego sonrió, cerrando ese ciclo de una manera concluir, pero también reafirmando que cada paso que había tomado lo había llevado a este momento de paz. La transformación de Diego era palpable, había ganado no solo un sentido de propósito, sino también una gratitud genuina por las experiencias que le habían permitido crecer y encontrar su voz. Era un hombre renovado, listo para afrontar cada nuevo día con esperanza y amor, sin dejar que el pasado lo definiera jamás. Hoy, Diego está preparado para abrazar el futuro, y su verdad jamás volverá a estar en la sombra. Ahora es su turno de dar el paso decisivo. No esperen ni un segundo más para suscribirse a nuestro canal, asegúrense de no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que tenemos preparadas. Dejen un me gusta ahora para impulsar nuestro contenido, comenten sus reacciones y teorías sobre esta increíble conclusión. Y, por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación.
Este es el momento de mostrar su apoyo, y los verdaderos fans de historias de superación saben lo importante que es apoyarnos a través de estas acciones. Hagámoslo juntos.